Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el orden público. Pero antes de comenzar, quiero que sepas que esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Civil 1. Y si querés ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si nuestro contenido te gusta y no querés perderte nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Además, si navegás por nuestra web en www.aprenderderecho.org, vas a encontrar muchísimo material gratuito para estudiar. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Y para dar inicio a esta clase, nos vamos a dirigir al artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Como pueden apreciar, esta norma establece un límite a las convenciones particulares. Ese límite es denominado orden público, que se refiere a un conjunto de principios y normas fundamentales que sustentan la convivencia social de una comunidad. Es decir, que cuando hablamos de normas de orden público, hacemos mención a normas de carácter imperativo, es decir, normas que no se pueden dejar de lado porque son esenciales para la protección de la sociedad y por ende no pueden ser eludidas mediante acuerdos privados o actos jurídicos. Entonces, de acuerdo a lo que leíamos recién en el artículo 12 y a la definición que acabamos de brindar sobre orden público, vemos que este tipo de normas producen un efecto específico. Y el efecto que producen las normas de orden público es que limitan el ámbito de actuación de los particulares, porque las convenciones particulares, es decir, aquellos acuerdos entre partes, no pueden contravenir ni dejar sin efecto este tipo de leyes que buscan salvaguardar el orden público. Y la finalidad que persigue el orden público es preservar los valores esenciales de la sociedad y garantizar que las normas cruciales sean respetadas. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público. Fíjense que si nos dirigimos al artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a ver claramente que nos dice que la presente ley es de orden público. Esto significa que no puede ser dejada de lado. Es decir, que si yo voy a comprar un televisor para mi casa a una tienda de electrodomésticos, no puedo pactar con el proveedor que el plazo de garantía de ese televisor sea solamente de un mes, porque la Ley de Defensa del Consumidor establece otro plazo, que no puede ser dejado de lado por los acuerdos o convenciones entre particulares. Ahora bien, yo sí podría pactar un plazo de garantía de 10 años, porque es un plazo mayor al que establece esta ley que es de orden público, pero nunca puedo pactar un plazo menor. Entonces, si recordamos lo que vimos en la clase anterior sobre el ejercicio de los derechos, dijimos que el ejercicio de los derechos individuales y de los derechos de incidencia colectiva se asientan sobre la base de la buena fe establecida en el artículo 9. Y a su vez dijimos que existen dos límites para el ejercicio de los derechos, que son el abuso del derecho del artículo 10 y el abuso de posición dominante del artículo 11. En esta clase le vamos a sumar un nuevo límite al ejercicio de los derechos, límite que viene dado por el orden público del artículo 12. Entonces, hemos dicho que el ejercicio de los derechos se debe asentar sobre la base de la buena fe. Y dijimos también que existen dos límites claros, que son el abuso del derecho y el abuso de la posición dominante. Y sobre estos dos pilares se asienta el orden público. Es decir,
que el ejercicio de los derechos debe darse dentro de este marco y nunca fuera. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo automotor, puedo venderlo, es mi derecho. Ahora bien, si yo sé que este vehículo automotor tiene problemas en su motor y aún así lo vendo y no le digo al comprador que existen estos vicios, estos defectos en el motor del vehículo, estoy actuando de mala fe. Por ende, estoy fuera del marco donde puedo ejercer mis derechos. En segundo lugar, si yo soy propietario de un pedazo de tierra en la ciudad, yo puedo disponer jurídica y materialmente de ese terreno. Incluso podría decidir hacer un pozo, pero no puedo hacer un pozo tan profundo que provoque que las viviendas lindantes se derrumben, porque estoy haciendo abuso del derecho. Del mismo modo, si yo fuera dueño de una cadena de supermercados, que es la más grande del territorio de la nación, no puedo bajar tanto los precios que elimine a la competencia, porque estoy haciendo abuso de mi posición dominante. Y tampoco puedo contravenir el orden público al, por ejemplo, que si yo voy a comprar un televisor para mi casa a una tienda de electrodomésticos, no puedo pactar con el proveedor que el plazo de garantía de ese televisor sea solamente de un mes, porque la Ley de Defensa del Consumidor establece otro plazo, que no puede ser dejado de lado por los acuerdos o convenciones entre particulares. Entonces, fíjense que cuando escuchamos que los derechos terminan donde empiezan las obligaciones, esta es una afirmación parcialmente correcta, porque un trabajador tiene la obligación de trabajar, pero también tiene el derecho de huelga, por lo que derechos y obligaciones a veces se contraponen. Lo mismo sucede cuando escuchamos que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y esto es parcialmente correcto, porque en nuestra Constitución tenemos garantizado el derecho a reclamar ante las autoridades, por lo cual en el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión podríamos afectar el derecho de transitar libremente de otra persona. Y esto no implica que no podamos ejercer el derecho. Entonces vemos que los derechos de unas personas se contraponen con los derechos de otras. Entonces, debe quedar claro que el marco para ejercer los derechos está dado por estos límites que estamos estudiando en esta clase. La buena fe, sobre la cual se asientan los pilares del abuso del derecho y del abuso de posición dominante. Y sobre esos pilares se asienta el orden público. Dentro de este marco podemos ejercer los derechos. Vamos a hablar ahora sobre el fraude a la ley. Porque el artículo 12 no termina donde leíamos recién, sino que nos dice además que el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la normativa imperativa que se trata de eludir. Esto significa que cuando se invoca un texto legal para amparar un acto que persigue un resultado análogo al prohibido, es decir, similar a lo que está prohibido por una norma imperativa, se considera que se está actuando en fraude a la ley. Es decir, que cuando hablamos de fraude a la ley, vemos que una persona busca burlar la aplicación de una norma imperativa mediante ciertos artificios o estrategias. Y en estos casos, el acto debe someterse a la norma imperativa que se intenta eludir. Por ejemplo, imaginemos que un empleador y un empleado, conscientes de que existe un salario mínimo establecido por la ley, acuerdan en un contrato un salario que está por debajo de ese mínimo. Entonces, acá lo que se está buscando es un resultado, que es el pago de un salario inferior al mínimo, cuestión que está prohibido por una norma imperativa, que es la norma que establece el salario mínimo. Entonces, las partes lo que hacen es simular esta cuestión bajo un contrato de prestación de servicios y no sobre un contrato de trabajo. Ahora bien, este acto puede ser considerado fraude a la ley. Y en este escenario, el principio del artículo 12 entraría en juego. Y el contrato, que había sido celebrado como un contrato de prestación de servicios,
debería reconducirse a un contrato de trabajo y someterse a la norma imperativa que establece el salario mínimo. Vamos a hablar ahora sobre la renuncia a las leyes. El artículo 13 establece que está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Fíjense que esta norma aborda el principio de renuncia a la ley, y este artículo establece dos premisas fundamentales, porque prohíbe una cosa y permite otra. Entonces, ¿qué está prohibido? La renuncia de manera indiscriminada y completa a la aplicación de todas las leyes. Entonces, este principio subraya la importancia de la observancia de las leyes y normas porque son esenciales para el ordenamiento jurídico y la convivencia social. Es decir, que si yo voy a celebrar un contrato de alquiler, no puedo ponerme de acuerdo con el propietario de la casa en renunciar a todas las leyes de la República Argentina. Ahora bien, ¿qué está permitido? Bueno, está permitido la renuncia a los efectos de la ley en situaciones específicas. Es decir, que las partes pueden renunciar a ciertos derechos o a ciertos efectos que les otorga la ley. Ahora bien, esta renuncia está condicionada a que el ordenamiento jurídico no lo prohíba. Por ejemplo, supongamos que dos partes celebran un contrato y en una cláusula específica acuerdan renunciar al plazo de prescripción para posibles reclamaciones relacionadas con el contrato y establecen un plazo de prescripción de 10 años. Esto significaría que en caso de que exista una disputa por este contrato, ninguna de las partes podría invocar la prescripción como defensa. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.